Apreciado público, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. A nombre del personal que integra esta institución, les damos la más cordial bienvenida a la 9ª sesión de este curso de Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX. Nos encontramos en el módulo 3, explorando un periodo que se acerca mucho a nuestros tiempos, la década de los 80, de los 90, y en esta ocasión, esta tarde, tenemos como invitado muy especial al doctor Gilberto López y Rivas, que nos acompaña este día. Para que ustedes tengan idea, supongo que muchos de ustedes ya tienen una orientación de quién es el conferencista, el especialista que nos acompaña la tarde de hoy. No obstante, daré lectura breve a su semblanza curricular para tener un cuadro mucho más completo de la persona que nos acompaña. Gilberto López y Rivas es doctor en antropología por la Universidad de Utah, Estados Unidos. Es maestro en ciencias antropológicas por la UNAM y por la ENA. En la actualidad se desempeña como profesor investigador por el Centro Regional INA Morelos en Cuernavaca. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Gilberto López ha tenido una activa vida política. Participó en el movimiento estudiantil de 1968, formó parte de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, fue electo diputado federal por la 54 y la 57 legislaturas, fungió como consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el proceso de diálogo y firma de los acuerdos de San Andrés Larraiza, y en la actualidad forma parte de la Comisión de Intermediación entre el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y el Gobierno Federal. El doctor López y Rivas es colaborador asiduo de periódicos y revistas, particularmente del diario La Jornada. Asimismo, es autor o coordinador de varios libros, entre los cuales vamos a destacar los siguientes títulos: Nación y Pueblos Indios en el Neoliberalismo, editado por Plaza y Valdés, 1995, tan buena que tuvo una segunda edición al año siguiente, en 1996. Las Fuerzas Armadas Mexicanas a fin del milenio, los militares en la coyuntura actual, editado por Cámara de Diputados en 1999. Autonomías, Democracia o Contrainsurgencia, editado por ERA en 2004. Autonomías indígenas en América Latina, nuevas formas de convivencia política, editado por Plaza y Valdés, 2005. Y finalmente, Las autonomías de los pueblos indígenas en México, editada por Libros Digitales Armonía en 2012. Como ya pueden intuir, como recordarán en el programa, la tarde de hoy el doctor Gilberto López y Rivas va a hablarnos, va a analizar, a reflexionar sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todo un tema, todo un episodio de nuestra historia contemporánea. Vamos a recibirlo con un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí en este instituto que recientemente atravesó por una controvertida renuncia de su director, de una frase sacada fuera de contexto, pero que en estos tiempos no, bueno, ustedes ya saben sobre eso, no tengo que hablar aquí en este instituto, solo mostrar mi solidaridad con el colega y con todos aquellos que piensan críticamente y expresan sus ideas cuando hay necesidad de que estas ideas prevalezcan. Bueno, el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos lleva, primero que nada, a analizar tanto el contexto nacional en que esta organización político-militar surge, que de hecho, la agrupación que origina al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las Fuerzas de Liberación Nacional, que se fundan en el norte de la República el 6 de agosto de 1969,
El Ejército Zapatista se funda el 17 de noviembre de 1983. ¿Cuál era ese contexto en el que surgen estas agrupaciones? Bueno, cualquiera que tenga más de 30 años y que haya vivido lo que eran esos años, recordará lo que ya muchos jóvenes no tienen conciencia de lo que representaba, lo que se llamaba o llamábamos un régimen de partido de Estado, Partido Revolucionario Institucional, con gobiernos profundamente represivos, autoritarios, muy antidemocráticos, corporativos, clientelares. Controlaban lo mismo el movimiento obrero que muchas organizaciones campesinas. Reprimieron brutalmente el movimiento ferrocarrilero, encabezado por Demetrio Vallejo y Valentín Campa, mismos que fueron los presos políticos de la época de finales de los 50, inicios de los 60. Jaramillo fue brutalmente asesinado con su familia el 23 de mayo de 1962 en la zona arqueológica de Xochicalco, su esposa embarazada, por una patrulla del ejército que lo buscó. Ya en la mañana de ese día, personal de la sección segunda del ejército vigilaba su casa y fue pues uno de los tantos crímenes que cometió este régimen de partidos de Estado, no solo en la persona de dirigentes tan connotados como Jaramillo, sino también pues la represión a movimientos que en esa época tuvieron una gran importancia, como el movimiento del magisterio que dirigía el profesor Otón Salazar, que vivió y murió pobre, perseguido siempre. Yo tuve el honor de conocerlo. Él vivía siempre acosado por la policía. Cada vez que un presidente de Estados Unidos venía, iban las gentes de lo que era la policía secreta a buscarlo a su domicilio para meterlo a la cárcel, como se hizo cuando creo que Kennedy o uno de los presidentes vino, no recuerdo cuál. Y bueno, eso originó el movimiento revolucionario del magisterio, de lo cual surgen dirigentes posteriormente como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. El movimiento de los médicos, que fue también brutalmente, hay un libro sobre los movimientos de las batas blancas que les recomiendo, que es del año 64, 65. Y bueno, las grandes masacres de Estado, como la que nos tocó vivir a mi esposa y a mí en el 68, en el 2 de octubre, el crimen de San Cosme, donde se estrena un grupo paramilitar llamado Los Halcones, como todos ustedes saben y conocen. Todo lo que fue la actuación de la tenebrosa, letal Brigada Blanca, conformada por policías y militares, integrada por el ejército, que actuó particularmente en el estado de Guerrero. Guerrero es el estado en donde se entronizó lo que podría ser las doctrinas de la contrainsurgencia, con asesoría de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, famoso también, aparte de estas grandes masacres impunes hasta la fecha, y pues los grandes fraudes electorales que se sucedieron, y bueno, todo lo que de alguna manera
se conformó un clima profundamente represivo que lleva a considerar incluso la vía armada para transformar estas oprobiosas condiciones que vivía nuestro país. En el ámbito internacional debemos destacar la enorme influencia que tuvo el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, que provocó la formación de grupos político-militares que enarbolaron la lucha armada a partir de los años 60 hasta el fin de la década de los 80. A partir, considero, en muchas de sus organizaciones y grupos, nos tocó incluso formar parte de una de ellas, de una interpretación, a mi juicio, tal vez sesgada o superficialmente estudiada de lo que se conoció como la teoría del foco guerrillero, que sufriría un duro golpe con la muerte del Che. El día 8-9 fue asesinado, como todos ustedes saben, en Bolivia. Pero para nuestra generación esta acción de los valerosos jóvenes martianos que encabezó el comandante Fidel Castro puso de manifiesto que para nosotros así lo veíamos, que el patriotismo, que el amor a la causa del pueblo y que la consecuencia realmente revolucionaria, estudiábamos el marxismo, nos considerábamos, bueno, yo hasta la fecha adeptos a el materialismo histórico, no se demostraba con palabras, sino que era necesario una acción decidida y el ataque frontal, en el caso de los compañeros cubanos, a un régimen dictatorial encabezado por Batista, se da cuando todas las vías para solucionar los ingentes problemas económicos y políticos habían sido cerradas por la represión. Es decir, era así como nosotros observábamos lo que era esa vía armada, una vía que nadie buscaba, que nadie quería, pero que se veía necesaria ante la situación que vivían nuestros países en América Latina. Con todo, el asalto al Moncada, que fue en 1953, de ninguna manera fue producto de una desesperación o de una irresponsabilidad que muchas veces han acompañado iniciativas militares. Por muchos años yo considero que circuló como moneda falsa lo fenoménico de la Revolución Cubana, es decir, lo superficial, lo que se hacía romántico, o sea, acciones audaces fuera de contexto histórico, dirigentes sobresalientes como fue toda esa camada de jóvenes martianos. Pero en realidad, cuando uno estudia a fondo la Revolución Cubana, cuando uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de visitar un museo que nos tocó conocer en Santiago de Cuba, y ve uno las extraordinarias ramificaciones que el movimiento 26 de julio tenía con todas las organizaciones políticas de la época, entonces la idea del foco realmente desaparece, porque en realidad pues lo que había en ese movimiento era un profundo enraizamiento en la sociedad cubana. Los dirigentes conocían esa sociedad, estaban enraizados en la misma y por lo tanto el asalto al Moncada es resultado de un análisis profundo de esa realidad cubana, de lo que el viejo marxismo denominaba las condiciones objetivas y subjetivas. Mucho discutíamos sobre estas condiciones subjetivas y subjetivas que provocaban la crisis
revolucionaria. Los rebeldes, además, pues contaban con un programa que expuso brillantemente el joven abogado Fidel Castro en este documento histórico que todo el mundo debiera de leer, que se llama La historia me absolverá, que fue el alegato jurídico frente a sus jueces. El ataque al cuartel Moncada, ese 26 de julio del 53, por lo tanto, no fue la acción de un grupo de conspiradores que estaban apartados del pueblo o de sus necesidades y luchas. O sea, como ya decía, los atacantes provenían de las capas pobres y medias de la sociedad cubana, eran hijos del pueblo, como se le denominaba en esa época, ligados a una ideología de los oprimidos y explotados, pero también enraizados en estas tradiciones independentistas del apóstol José Martí, que lo consideró Fidel siempre el autor intelectual de ese ataque al Moncada, quien legara su ejemplo de acción e incluso de máximo sacrificio, ¿no? Martí murió en combate, ¿no?, como camino de lucha y como parte de formas organizativas que adoptó este movimiento del 26 de julio. Los jóvenes insurrectos no desconocían el marxismo, pero lo interpretaron creativamente, como debe ser interpretado siempre el marxismo, a partir de una realidad nacional y ellos representaron una continuidad de todas las ideas martianas, pero también una ruptura, porque se recogen todas estas vivencias de la lucha contra Machado, etcétera. Le doy énfasis a esta revolución porque cuando nosotros, esa generación que integró todos estos grupos que proliferan en la época desde los 60, de los 70, y pues tal vez no tuvimos esta oportunidad que ahora cómodamente, después de haber pasado tanto tiempo, uno puede decir en una conversación como esta de que no bastaba la presencia de un núcleo guerrillero, de hombres y mujeres ejemplares que de pronto se situaban en un contexto rural para que se diera una implosión de las dimensiones de la revolución cubana, ¿no?, como la del triunfo de la revolución cubana. Entonces creo que la influencia de la revolución cubana fue también muy determinante en la integración y en la formación de los movimientos guerrilleros de los cuales forma parte las Fuerzas de Liberación Nacional. En aquella época, como les decía, proliferan todo tipo de intentos, de grupos, quienes algún momento habíamos entrado a la Juventud Comunista, al Partido Comunista, pues nos dábamos cuenta de las limitaciones de los viejos partidos comunistas y pues muchísimos jóvenes abandonaban las filas de la juventud o del partido para integrar este tipo de grupos armados. Recordarán el Partido de los Pobres, que se funda en el 67 precisamente en el estado de Guerrero, el maestro Genaro Vázquez asesinado en el 72, el profesor Lucio Cabañas que muere en combate en el 74, y ya en todo esto, repito y reitero, la presencia permanente de Estados Unidos. Se sabe, se conoce muy bien que, por ejemplo, la detección y la muerte de Lucio Cabañas está directamente relacionado con las instrucciones que ya se daban en esa época desde las estructuras estadounidenses. El FBI ¿no?, asesoraba a las tenebrosas fuerzas represivas
particularmente el servicio secreto, que también disparó, por cierto, en Tlatelolco. Vimos a sus agentes directamente disparar sobre nosotros. Y esta organización de las Fuerzas de Liberación Nacional sufren severos golpes represivos en Monterrey, a base de torturas. Llegan con 2 militantes a localizar la casa de seguridad en Nepantla. Hay un ataque donde mueren varios militantes de ellos, entre ellos una joven de la cual se hace un excelente documental, ¿no?, que se llama Flor en Otomí, de la compañera Luisa Riley, y que les recomiendo que lo vean, Flor en Otomí, porque ahí se relata claramente el espíritu que animaba a todos estos jóvenes. Y también algo que distingue a las Fuerzas de Liberación Nacional de muchas otras organizaciones que se integraron en esa época. Ya desde esos años, en los documentos que uno puede ver de las Fuerzas de Liberación Nacional, ellos pensaban que no era adecuado para los fines revolucionarios las famosas expropiaciones, ¿no?, que bueno, en otras fuerzas guerrilleras eso era común, ¿no? Recuerdo en Nicaragua un amigo nuestro, ya cuando triunfa la revolución, lo acompañé al banco y la cajera le dijo: oiga, pero yo a usted lo conozco. Pues claro, asalté este banco 3 veces, le dije. Era común en esa época la cuestión, le llamábamos, bueno, eufemísticamente expropiación, pues eran robos de bancos. Y las FLN no participaban de este tipo de expropiaciones, o sea, nunca lo hicieron, ni tampoco de ejecuciones, y seguían ciertas reglas de la guerra que incluso en las guerras guerrilleras tienen que seguirse. Años más tarde, en esa famosa polémica que tiene el fallecido Submarcos con ETA, ETA responde agriamente a una carta que hace Marcos alrededor de esa organización, y Marcos responde a su manera muy precisa que tiene de escribir, sobre todo en el género de la polémica, y les dice a los de ETA: nuestra lucha tiene un código de honor heredado de nuestros antepasados guerreros y contiene, entre otras cosas, el respetar la vida de los civiles, aunque ocupen cargos en los gobiernos que nos oprimen, el no recurrir al crimen para llegarnos de recursos. Y dice Marcos en un paréntesis: no robamos ni en la tienda de abarrotes, y el no responder con fuego a las palabras, y entre paréntesis, por mucho que nos hieran o nos mientan. De esta manera, pues, hay un tipo de características de las Fuerzas de Liberación Nacional que las distinguen de muchas de las organizaciones de la época, unas que no pudieron salir de su clandestinidad, otras que fueron duramente reprimidas, y pues la historia del EZ, que era una de las ramificaciones de las Fuerzas de Liberación Nacional, se inicia ya para la vida pública el 1 de enero del 94, ¿verdad? Y el diálogo de paz, después de 12 días de cruentos combates, Salinas utilizó la aviación, que no era la primera vez que utilizaban la aviación. La aviación ha sido utilizada también. Yo recuerdo haber hecho trabajo de campo con los triques, y ahí, para vengar la muerte de un oficial del ejército que había violado a una mujer trique, se dio
un ametrallamiento desde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es decir, y bueno, sin recordar lo que fueron los famosos vuelos de la muerte que inauguraron los franceses en su guerra del 54 contra las Fuerzas de Liberación Nacional en Argelia, y que pues cualquiera que lea las excelentes tesis del general Gallardo, que muy pronto va a recibir el premio Krieger de Derechos Humanos o algo así, pues puede darse cuenta de lo que significaba ser miembro del ejército en esas épocas, y él cuenta y relata cómo logra rescatar, darles alimento a unos estudiantes, incluso se enfrenta a superiores a él en grado, porque era el encargado del cuartel, y cuando se es encargado del cuartel, aunque venga una superior en grado, él puede decidir qué se hace en ese cuartel. No quiso entregarles a esos estudiantes y finalmente llegaron ya con orden de la Secretaría de la Defensa, los entregó, y días después se encontró en los periódicos las caras de los estudiantes masacrados por el ejército. Entonces, bueno, ¿cuál es la especificidad de esta fuerza Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Que por cierto hereda ese apellido, Liberación Nacional, y ciertamente que para muchos de los jóvenes tal vez no tenga idea o no se sepa por qué se introducía eso. Todas básicamente, pues ya ven ustedes, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, no, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es decir, ¿qué es lo que movía a todas esas organizaciones a introducir estos apellidos de Liberación Nacional? Bueno, nosotros hemos estudiado, pues tal vez no a profundidad, pero muchísimo, la cuestión nacional, y se consideraba que la cuestión nacional no, siguiendo pues lo que eso era una visión crítica del marxismo, no terminaba con el hecho de que hubiera la independencia nacional. Es decir, incluso ahí se consideraba que la independencia nacional estaba secuestrada por las fuerzas imperialistas, por la articulación de coloniaje o del imperialismo, y por lo tanto se consideraba la necesidad de organizar movimientos de liberación nacional. Esto es, desde el punto de vista de lo que era la sujeción imperialista de nuestros países, se requería de un movimiento de liberación nacional. Y al mismo tiempo, en términos gramscianos, diríamos que la hegemonía de las clases dominantes dentro de la nación hacía necesario la necesidad de liberar a nuestra patria de esas fuerzas oligárquicas, burguesas, y por lo tanto se requería una liberación nacional también a lo interno. Entonces, esta es la explicación por qué el apellido Liberación Nacional, de manera muy sucinta, ¿verdad? Bueno, la característica fundamental de esta fuerza guerrillera que hace su anuncio el 1 de enero de 1994 es, en primer lugar, la composición mayoritariamente indígena de esta agrupación maya zapatista, que por cierto se levanta en armas paradójicamente en defensa de la Constitución y a partir del artículo 39 de la Constitución mexicana, que es el único que estos neoliberales de reformas estructurales no han podido reformar. O sea, queda ahí intacto, para vergüenza de todos los que han reformado la Constitución, para mal de los pueblos y para mal de los mexicanos y mexicanas. Y no está mal volverla a recordar lo que el 39 dice, y dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, interpretado por muchos de nosotros como el sagrado derecho a la insurrección, incluso a la insurrección armada. De esta manera, pese a que el agrupamiento que da origen al EZLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, posee en gran medida estas características políticas, ideológicas y organizativas de los movimientos de liberación nacional que optan por la vía armada en estos años posteriores al triunfo de la Revolución Cubana. El contexto indígena en el que se implanta el grupo inicial, el grupo mestizo y urbano, modifica radicalmente las formas y los contenidos de este grupo político-militar, incluso de la rebelión, llegando a algo que realmente es único, inédito, a votarse en las comunidades bajo la influencia de esta organización que crece exponencialmente a los pocos años de llegar a las Cañadas, de llegar a los Altos, de llegar a todas estas zonas que después se llamarían la zona de conflicto, ¿verdad? Y se votó la guerra. Esto es, no hay ninguna otra organización de estos años en donde haya habido este ejercicio democrático, en donde hasta niños que trabajaban votaron si se iban o no a la guerra. Las comunidades votaron y como todos ustedes saben, pues se inician las hostilidades precisamente en ese día en que México pasaba a la modernidad por obra y gracia de Salinas, el 1 de enero de 1994. El otrora insurgentes Marcos, ahora Galeano, sostenía que los mestizos revolucionarios que llegaron a la selva lacandona en esa primera mitad de la década de los 80, en una entrevista que da a Yvonne Lebot, un colega nuestro francés que escribe El sueño zapatista, señala, dice Marcos, a nosotros nos vencieron las comunidades, en el sentido metafórico, dice. Tanto ellos como nosotros, lo señala el jefe militar zapatista, nos damos cuenta de que provenimos de dos fracasos y nos damos cuenta de la necesidad de construir juntos una alternativa. El problema que teníamos nosotros al momento de pensar en construir un ejército popular era dónde hacerlo. Ellos nos dijeron, con nosotros. Incluso las propias operaciones militares del EZLN, que repito duraron 12 días, de ninguna manera surgieron los patrones clásicos de las guerrillas latinoamericanas, ¿verdad? Y más bien, y así lo han notado muchos de nuestros colegas etnohistoriadores, se asemejaron a los levantamientos indígenas que tuvieron lugar en la colonia y en la época independiente, en los que predominaban las tomas masivas y súbitas de las ciudades, o sea, los centros del poder despótico y racista por ejércitos de indígenas insurrectos. Estos desplazamientos de miles de hombres y mujeres hacia los centros del poder mestizo le da al EZ una impronta que no tienen otros movimientos de liberación nacional. Déjenme decirles, no es una declaración de amor al EZ, pero el EZ, que la tengo y no me avergüenzo de ella, el EZ rompe todo tipo de estereotipos, todo tipo de situaciones y siempre es inédito en cuanto a sus características, en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su accionar.
Desde el momento en que estalla esta rebelión indígena en Chiapas, el gobierno federal que presidía el innombrable, pero lo puedo nombrar, Carlos Salinas de Gortari, recurrió a este uso desproporcionado de la fuerza. Ya lo reiteré, el bombardeo contra posiciones insurgentes, esta matanza que se da en el mercado de Ocosingo y en otros teatros de la guerra, e intentó en el campo de la lucha ideológica, porque la guerra no solamente se gana con balas, proyectar esta imagen en los medios nacionales e internacionales, primero de que era un conflicto local que se limitaba a unas cuantas comunidades del Estado, ¿verdad? En esa época, pues la política hacia los indígenas era conocida por el Instituto Nacional Indigenista. Nosotros en la Escuela de Antropología le llamábamos el Ministerio de las Colonias Internas, ¿verdad?, que trataba de manipular, mediatizar, controlar todo tipo de conflictos sociales. El INI, como no era eso, ahora el INPI lo hace de la misma manera que lo hacía el INI, manipulando y mediatizando supuestas consultas que no son más que una mascarada de lo que debieran de ser estas consultas. Y bueno, pues esta política del Estado para con los indígenas fue la política de los gobiernos mexicanos y del régimen priista en particular en relación con los pueblos indígenas, y que se caracterizó por esta combinación de paternalismo y clientelismo, cooptación y represión, ¿verdad? Si no sirven las consultas, pues ahí está el crimen organizado para asesinar compañeros como Samir Flores, Soberanes, ¿verdad?, o los otros 11 dirigentes del Congreso Nacional Indígena. Y si no, pues está la Guardia Nacional, desplazada o emplazada, militarmente hablando, no en los lugares donde más crimen organizado hay, sino en los lugares donde se da la resistencia. En primer lugar, el Distrito Federal, con cerca de 30 y pico mil efectivos, después Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Si debiera estar en Sonora, debiera estar en Sinaloa, debiera estar en Tamaulipas, pero no, está el colega nuestro, Sósimo Camacho, que hizo un excelente reportaje de investigación, da cuentas de dónde está emplazada la Guardia Nacional y cuáles son las tareas, aparte de ser un anexo de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, está considerando incorporarse a la guerra de contrainsurgencia contra nuestros hermanos zapatistas y los hermanos indígenas. Desde los primeros días que sucedieron a la insurrección, el EZLN despertó las simpatías de amplios sectores populares. Recordarán los que tienen más de 30 años cómo salimos a las calles a protestar por la masacre que estaba llevando a cabo Salinas. Todas las fuerzas políticas estábamos ahí presentes para exigir que el cese de la represión gubernamental y la vía del diálogo, mientras que algunos intelectuales del salinismo, como ahora del morenismo, buscaban el desprestigio de la organización político-militar con argumentos como el siguiente por parte de mi colega, que, no por fallecido vamos a hablar bien de él, que se llama Arturo Barma, se llamaba Arturo Barma, y les digo lo que escribió Arturo en el periódico La Jornada el 16 de enero del 94. No me parece el movimiento de los pobres, sino la manipulación de la pobreza, el eterno manipulado, del aislamiento, de la dificultad. Se puede usar la pobreza sin representarla, sin combatirla. Creo que así ha sucedido. No es un movimiento indígena, es un proyecto político-militar implantado entre los indios, pero sin representarlos. Hay muchos indios, supongo que la mayoría de ellos entre los soldados, entrecomilló
Barman, del que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tienen agravios que pudieran explicar su decisión, pero muchos, muchísimos más están al margen o en contra del alzamiento militar. No debemos confundir, no es la voz de los indios, simplemente algunos de ellos están presentes como todas las expresiones de la vida nacional. O sea, esta hipótesis sobre la exterioridad de la insurrección y el carácter sempiterno del indígena como sujeto manipulado, como una cobaya de los agentes de afuera que utilizó Salinas y que utilizó el ejército, que utilizaron los servicios de inteligencia mexicanos, y estos libros, ¿verdad? La gran impostura, por ejemplo, que fue hecha a partir de lo que la sección segunda y el CISEN de la época le proporcionó a los autores, pues fue rápidamente, ¿no?, ampliada y difundida por todos los medios de comunicación masiva que hablaban de las guerrillas centroamericanas, que hablaban de los agitadores extranjeros, que de los revolucionarios mestizos como el origen de la rebelión. Por ejemplo, el escritor Héctor Aguilar Camín, heraldo de la modernización neoliberal, concluiría lo siguiente a unos días de levantamiento, y cito, para que no digan luego que uno está inventando lo que dice. Dice: puesto todo junto, la explosión de Chiapas parece más el último capítulo de las agotadas guerras centroamericanas que el primero de la futura inestabilidad violenta de México. Su catártica irrupción no niega, sino confirma el proceso de internacionalización del país, el fin de su insularidad orgullosa, la permeabilidad de todas sus fronteras a los buenos y los malos vientos del mundo, seguramente los del mercado. Y no desmiente, sino refrenda la urgencia de la modernización ya emprendida, poniendo en primer plano las modernizaciones esenciales del futuro. O sea, ¿no?, la cosa de que estaba entrando México a la modernidad. Pero el poeta Octavio Paz, lo que más le preocupó en esos días fue las repercusiones que este movimiento, que esta insurrección tendría en la bolsa de valores, ¿no?, y el deterioro de la imagen internacional de México. Mientras tenía lugar esa matanza, esa masacre de indígenas en el mercado de Ocosingo, el poeta, que como historiador era buen poeta, se expresó de la siguiente manera: no debe olvidarse que las comunidades indígenas han sido engañadas por un grupo de irresponsables demagogos. Son ellos los que deben responder ante la ley y ante la nación. Han encabezado un movimiento sin porvenir y condenado al fracaso, pero los daños que han causado a la nación son muy graves. Han enturbiado el crédito internacional de México. ¿Cuál? Comenzamos a ser ya el objeto de las especulaciones y de los juicios sumarios en la prensa mundial. Han sembrado la desconfianza en nuestra economía precisamente en el momento de la entrada en vigor del TLC. La bolsa ha resentido inmediatamente el golpe, dice Octavio. En fin, han suscitado el desconcierto y la confusión en un periodo particularmente difícil de nuestra vida política, con unas elecciones presidenciales a la vista. Ojalá que pronto podamos sobreponernos a tantos tropiezos. Qué preocupación del poeta, que por cierto que quiso cerrar la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No sé si saben, ¿no? Entonces nosotros le respondimos en un artículo. En aquella época yo escribía en el sexo y le pusimos de toda la plana, decía los motivos de paz, ¿verdad? Y ahí le decíamos, ¿no? Y el poeta se quedó bien calladito, porque, bueno, le digo, es que a veces uno no, toda la gloria del mundo cabe en un puño en un grano de maíz, decía Martí, y luego muchas veces nos dejamos deslumbrar. Premio Nobel de Literatura, sí, pero pensaba de esta manera, así como el otro premio Nobel Vargas Llosa piensa lo que piensa de América Latina y piensa lo que piensa del EZLN.
contrastando con estas visiones de la intelectualidad del poder, mi colega y amigo Luis Hernández Navarro, que siempre ha sido un analista pues muy acucioso de la realidad mexicana, escribía en estas fechas lo siguiente, para contrastar, ¿no? El levantamiento militar iniciado en la selva no es ni una insurrección indígena espontánea, ni una acción armada de un grupo de combatientes externos, sino resultado de la combinación del trabajo de una organización político-militar y la problemática económica y social de los pobladores de la región. Miles de campesinos han decidido tomar el camino de las armas como la forma de resolver carencias ancestrales y de construir un futuro en el que tengan lugar. Si resuelven o no sus problemas por esa vía es otro problema. Lo cierto es que no han sido engañados por nadie, sino optado por un camino cuestionable, si se quiere, ante lo que veían como el agotamiento de sus expectativas de vida. Más allá de las diversas reacciones de la intelectualidad mexicana frente a esta rebelión del EZ, en los momentos inmediatos posteriores a su aparición pública, lo cierto es que a pesar de elucubraciones y condenas sumarísimas de un sector de la misma, se fue generando un consenso en la sociedad mexicana a partir de la insurrección del 94. Las demandas fundamentales por las que luchaban los zapatistas ciertamente que expresaban la condición social de millones de indígenas y no indígenas a lo largo del territorio nacional. El conflicto se definió desde entonces como un problema de largo aliento y de naturaleza nacional que tocaba la esencia misma de las relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos que conforman esa pluralidad negada de la nación, incluyendo el pueblo mestizo, pobre y explotado. Pero en particular, aquellos que tuvieron el valor de levantarse en armas para ser escuchados, que se vieron obligados a cubrirse el rostro para ser visto, nunca habían formado parte en los hechos de las políticas estatales y de la sociedad, políticas de inclusión, de exclusión, basadas en un reconocimiento a la alteridad solamente. Incluso la composición pluriétnica de la nación mexicana fue reconocida constitucionalmente en 1992. Fíjense ustedes, a mí me tocó, cuando todo el mundo tiene un pasado de querer acordarse, cuando era diputado federal, me tocó sacar de la congeladora, como así se decía en esa época, del Congreso, de la Cámara de Diputados, la iniciativa que había mandado Salinas, que quería hacer un cambio en la Constitución porque iba a tener lugar la famosa reunión de jefes de Estado en 1992. Entonces el poeta Enestrosa, que también como era un enorme poeta, pero era priista hasta la médula, tenía encerrada en la congeladora la iniciativa del presidente de Salinas en aquella época. Entonces a mí me tocó hacer 3 excitativas que no tienen nada que ver con cuestiones eróticas, muchachos, sino que excitativa es cuando uno se plantea ahí en la más alta tribuna de la nación, que en realidad es chiquita, ¿verdad? Y uno dice que excita uno a la Cámara para que se pronuncie sobre algo que está postergado. Y así fue como sacamos, era paradójico porque en aquella época en donde todavía se podía estar en un partido de izquierda, que era el Partido de la Revolución Democrática, que luego devino en una patética exhibición de entreguismo y de corrupción, pues sacamos de la congeladora esa iniciativa y tuvieron que darles unos sobrecitos que no tenían pues felicitaciones a los diputados para que votaran. Enestrosa se fue al baño, se los digo. Y así fue como se logró sacar el pobrecito artículo 4 constitucional que dice que México es una nación pluricultural que se origina en los pueblos indígenas. Y bueno, a tal grado era el presidencialismo de la época que Salinas había dicho que así como llegaba, así tenía que salir, que yo propuse una coma en un lugar estratégico, ¿verdad? Y ellos dijeron, ni una coma.
ni una coma, porque decía en los juicios y procedimientos agrarios, y yo quería que dijera, fíjense la importancia de la coma, en los juicios, coma, y procedimientos agrarios, o sea, eso le da una gran amplitud a todo, ¿verdad? Se tomará en cuenta las condiciones culturales de los pueblos indígenas. Bueno, ni eso siquiera, pero al menos se logró tener, eso fue una victoria del movimiento indígena, ¿verdad? Que en aquella época el PRD defendía el movimiento indígena, mismo que traicionó cuando en el Senado, en un viernes trágico, aceptó traicionar los acuerdos de San Andrés, pero eso va a venir después. En fin, de esta manera, pues, ese 1 de enero de 1994, este ejército insurgente que tomó como imagen simbólica el caudillo agrario de la Revolución Mexicana, don Emiliano Zapata, mostró ese otro México de profundas contradicciones y polarizaciones sociales que se encontraba muy lejos del primer mundo al que prometía arribar Carlos Salinas a través de sus reformas estructurales, como la que abrió el camino a la privatización de tierras ejidales y comunales, que fue también parte de por qué se votó la guerra, ¿verdad? La contrarreforma al artículo 27 constitucional, que obviamente abrió a la privatización las tierras comunales y ejidales, y que fue, a mi juicio, una de las causas desencadenantes de esta insurrección de los mayas zapatistas, ¿no? Este ejército, este singular ejército insurgente formado de campesinos indígenas provenientes de las distintas etnias mayas, los zapatistas lograron dar a conocer un México distinto al de las firmas comerciales transnacionales, diferente al concebido por las oligarquías bancarias y financieras, muy lejano de las élites políticas de todos los signos. Con el EZ emerge el otro México, el de los de abajo, el que entró a la modernidad sobreviviendo, resistiendo, defendiendo derechos, tierras, territorios, soberanías y la vida misma. Estos pueblos indígenas tomaron las armas después de haber agotado, como los martianos, todas las instancias legales para hacerse escuchar y resolver sus demandas. Ahí están las décadas de los juicios agrarios, ahí están las décadas de las hermanas y compañeros y hermanos indígenas en el departamento agrario, ¿no? Estos pueblos tomaron las armas después de haber agotado todas estas instancias locales, pero al enfrentarse con el aparato estatal, para el que no existían más que como fuerza de trabajo, carne de cañón electoral u objeto de políticas asistencialistas, decidieron arriesgar lo único que tienen y lo único que tenían en ese momento, su propia vida, para transformar y construir un futuro más promisorio para sus hijos. La noticia de que un ejército insurgente declaró la guerra al ejército mexicano recorrió rápidamente los medios informativos en el ámbito mundial. Quiero decirles que aquí es algo curioso y paradójico, porque el racismo provocó que ese ejército guerrillero no fuera exterminado previo a la insurrección. Y les voy a decir por qué. Se conocía la existencia de la guerrilla en Chiapas, o sea, había habido detección de gente armada, se había tomado un campamento guerrillero que contenía tanques hechizos, o sea, incluso pues esos azares del destino. Me tocó ir con el ingeniero Cárdenas como 15 días antes de la insurrección, y este Morquecho, que un periodista, me dice, bueno, le digo, ¿qué organizaciones hay aquí en Chiapas? Me dijo, estas, y la guerrilla. O sea, era como un secreto a voces que existía la guerrilla, pero claro, era una guerrilla de indios. Entonces, el racismo de estos dijeron, no, ¿qué va a pasar? No van a hacer nada, como tú dices.
no va a pasar nada, ¿no? Entonces, el zapatismo estalla, ¿verdad? Y entonces se constituye este hito de trascendencia universal, que esta construcción de utopías en un momento en que se requería muchísimo de las utopías, porque había implosionado la Unión Soviética, porque el capitalismo se expandía en los países del bloque socialista, China entraba al capitalismo, incluso hasta el heroico Vietnam probaba una suerte de apertura con el mercado, Corea, que pues es una situación sui generis, la conozco, he estado ahí, y entonces pues la cuestión de que de pronto, ¿no?, se escribían libros incluso, ¿no?, el Castañeda joven, que no tenía nada que ver con su papá, ¿verdad? O sea, el papá se hubiera renunciado al joven, pues escribió, me parece, un libro, ¿no?, algo así, en donde decía que la política de las armas, pero nunca sabemos qué va a pasar. Los pueblos no obedecen a ideólogos que hablan sobre el fin de todo, cuando de pronto la realidad dice, aquí está, y estalla la insurrección. Así que no hubo más que reconocer que había una insurrección, que esta insurrección era de indígenas, y realmente no confrontó el racismo de la sociedad mexicana, racismo siempre negado y siempre presente, y fue pues un acontecimiento de alcances nacionales e internacionales que no podemos negar, aunque no estén de acuerdo ustedes o algunos de ustedes con lo que ocurrió o con el EZ. Lo cierto es que esta insurrección fue verdaderamente notable, inédita, por sus alcances y sus ramificaciones. Y bueno, viene la paz, y aquí yo quiero decir que uno de los grandes méritos políticos del EZ fue haber iniciado a partir de los diálogos de paz, ¿no?, primero en la catedral, después en San Miguel y después en San Andrés, Sacamchén de los Pobres, o San Andrés Larraizar. Ahí ellos abrieron el diálogo a una amplia y genuina sociedad, representación de la sociedad civil mexicana. Esto, miren, yo he estado en el diálogo, de alguna manera conectado al diálogo en Guatemala, en diálogos con los alzados en armas en Nicaragua, allá por el año 84, que hubo aquí en la Cancillería de México una conversación con Brooklyn Rivera, de alguna manera conectado también con el diálogo del primer diálogo de las FARC, con el diálogo de la URNG. Me ha tocado por X o mangas estar relacionado con estos diálogos. El diálogo último de las FARC ahí en La Habana. En ningún lugar de estos ocurrió lo que ocurrió durante el diálogo de paz en San Andrés, Sacamchén de los Pobres. O sea, el EZLN encontró en el reglamento del diálogo, en las normas del diálogo, encontró una frasecita que decía: y las partes se allegarán de los asesores que convengan. Y con eso abrió la puerta a una amplia representación de todo tipo de personajes, personas, expertos y no expertos, dirigentes políticos, y sobre todo representantes de los pueblos indígenas. O sea, en el diálogo más de 36, llegamos a contar, etnias estuvieron presentes durante esas pláticas, que tenían una característica, eran profundamente democráticas. La mesa del diálogo era así: aquí estaba la COCOPA, de la que me tocó formar parte, aquí estaba la CONAI, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, y atrás había
un grupo de asesores que limitaron a que fueran como 10 o 15, pero esos asesores nos turnábamos porque en las casas de San Andrés así distribuidas había centenares de asesores discutiendo todo documento que se llevaba. Todo documento, todo papel que se llevaba a la mesa del diálogo era discutido. Y ahí no había vacas sagradas ni nada de eso. Luis Villoro tenía 3 minutos para hablar y a los 3 minutos, si la gente decía que estaba bien, podía hablar hasta 5 minutos y a los 5 minutos a don Luis Villoro lo sentaban. Es decir, nadie era más importante que nadie. Hablaba Juan Pérez y Luis Villoro y hablaba y hablaban aquellos y los expertos y no expertos, todo el mundo hablaba, pero eran listas de 70 y pico de oradores, todos ellos para que todo documento que saliera del EZLN fuera un documento consensado. Por eso los acuerdos de San Andrés son un documento muy limitadísimo, lo que está detrás de todos esos documentos, lo que Juan Ansaldo ha publicado, que deben de buscar, ¿verdad? Juan Ansaldo ha publicado. Los documentos completos que salieron del diálogo son verdaderamente extraordinarios. Es lo más cercano a un Congreso Constituyente. Porque a quien no nombro porque se levanta muy temprano, no se le ocurrió un Congreso Constituyente? No, porque no está en sus mentalidades el concitar que la gente discuta. Pues ¿cómo? Pues si yo solamente pienso, pues. Entonces, la cuestión de cómo el Ejército Zapatista entrega generosamente el diálogo a la sociedad mexicana es algo también inédito. No hay una sola experiencia. Yo reto a quien que me diga que hubo en América Latina al menos una experiencia de diálogo entre una fuerza beligerante y un gobierno en donde pudieran participar este conjunto representativo de la sociedad mexicana que elaborara documentos y que sirviera como el asesor, los asesores simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, bueno, el diálogo sufrió diversas suspensiones, una de ellas pues muy tempranas, el 23 de marzo, recordarán que sus amigos a sus amigos se les ocurrió asesinar a su candidato allí en Lomas Taurinas, ¿no? A Colosio, ¿verdad? Y ahí recuerdo que Andrés Ubrí, que no era parte del diálogo, estaba cansada con una compañera, Angélica, que ahí la llevaba al diálogo, era parte de los asesores Angélica, y entonces iba y él la esperaba en el coche en esas madrugadas de Chiapas que son fríísimas y era verdaderamente conmovedor ver a Andrés ahí. Él escribió sobre eso, dijo: la generación de quienes decidieron inmolar a Colosio sembraron la duda de que negociar con asesinos no tenía ni seriedad ni porvenir creíble. Fíjense qué agudeza, ¿no? Entonces, pues hubo etapas del diálogo tremendos, como cuando de pronto se fue la luz y comenzaron se los digo, a salir fierros por todos lados, y se dijo que venían los soldados. Bueno, la luz llegó y los fierros desaparecieron de la misma manera en que habían estado por ahí. Y entonces se daban esas situaciones difíciles durante el diálogo, y bueno, la Cruz Roja jugó un papel muy importante, la COCOPA fue un organismo que se conformó con senadores y diputados, una comisión que se llama bicameral, y que creo que ha sido una experiencia única, sobre todo me parece la primera y segunda COCOPA, que no, después de eso la COCOPA ahora es como un fantasma de lo que fue, pero ahí trascendió el interés de partidos, y en una rara convivencia, pues yo recuerdo que podíamos hablar con
con este panista que murió, Vicente, ¿cómo se llamaba? Sí, que murió de cáncer muy joven, ¿verdad? Nos conformamos un grupo que nos llamamos los Yanomames, ¿verdad? Un grupo étnico especial, pero había un espíritu de trascender, ¿no?, las rígidas y siempre interesadas condiciones de los partidos políticos, de tal manera que pues, digamos, fue una escuela de hacer política, ¿no? Y fue, pues, con todas sus crisis, con todo lo que resultó, pues una situación también inédita. Entonces, es increíble, ya he hablado casi una hora. Bueno, me voy a ir más a… ya situé los contextos, los acontecimientos, los actores del diálogo. Ahora vamos a ver como a manera de tesis, los significados de lo que fue esa experiencia. El zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar estos acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígena. O sea, independientemente de la traición de los tres poderes, se constituye una plataforma programática para los procesos autonómicos de los pueblos indígenas de México, que la han venido desarrollando. Recientemente se da el desdoblamiento y la ruptura del cerco y ya tenemos ahora 12 caracoles, ¿verdad? Y esto tiene su fundamento en el diálogo. El diálogo fue como la escuela de las autonomías de todos los que participamos ahí, incluyendo muchos de los representantes de los pueblos indígenas que después adoptan muchísimo la estrategia de la autonomía como una estrategia anticapitalista. También la cuestión que ya mencioné, no voy a enfatizar demasiado, que entregan la interlocución del diálogo a los pueblos indígenas. Bueno, les digo, a tal grado era la legitimidad del EZLN, que cuando ve el gobierno, la delegación gubernamental, cuando ve de que en las primeras sesiones los zapatistas traen pues a huicholes, a yaquis y todo, entonces rápidamente buscan en el reservorio del indigenismo oficial y se consiguen como 15 o 20 representantes de los pueblos indígenas y los sientan ahí, ¿no? Y resulta que se abre esa mañana y ya estaban los representantes del gobierno frotándose las manos porque iban a enfrentar, ¿no?, a los indios contra los indios, ¿verdad? ¿Y cuál no sería la sorpresa? Que los representantes oficialosos empiezan a decir: queridos hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les pedimos permiso para hablar porque sus demandas son nuestras demandas. La delegación oficial los había traicionado en la mesa misma de las negociaciones, tuvieron que sacar a los indígenas porque el EZ ya tenía representación de un lado y del otro. A tal grado era la legitimidad del EZLN. También, bueno, ya lo dije sobre la importancia que tuvo el diálogo para muchos de nosotros que participamos en ese diálogo y para quienes pues pudieron contar o irradiar esa experiencia memorable que fue como quitarnos de la mente ese espíritu competitivo, ¿verdad?, ese individualismo, ese interés corporativo, y como la llegada de un tipo de cultura política que hasta la fecha uno trata de emular, uno trata de practicar, ¿no? La cuestión del colectivismo, de que los documentos no importan por quién los firman, sino por el contenido de los mismos, que el trabajo debe ser para los demás y no para enaltecerse uno mismo, para llenar el currículo, no para los puntitos del Sistema Nacional de Investigadores o lo que fuese. O sea, ahí fue realmente
una escuela de hacer política que impactó muchísimo a muchísima gente. Incluso, hablando ya como antropólogo, la antropología se vio absolutamente rebasada, ¿no? Para empezar, pues muchos de los connotados antropólogos, entre ellos Arturo Barman, que fue uno de los autores intelectuales de la reforma del 27 salinista, que trabajó para Salinas, y realmente la antropología como tal, a la luz de esa experiencia, pues tuvo que hacerse antropología jurídica, tuvo que hacerse antropología de estudio de las autonomías, tuvo que hacerse. Ya desde Nicaragua venía produciéndose un cambio en las ciencias sociales, pero las ciencias sociales, a partir de esta experiencia, los zapatistas sufrieron una transformación importante, ¿verdad? Luego, la otra parte inédita es que el gobierno realmente no sabía qué hacer con los zapatistas, porque era una realidad absolutamente inusitada, o sea, no entendían, no podían cooptar, no podían manipular, o sea, entonces eran inexpugnables, ¿no? La dignidad que representaban los comandantes zapatistas era tal que evidentemente el gobierno no sabía qué hacer, cómo responder, al grado de que el diálogo se extingue porque el gobierno ya no quiere hablar en las mesas. O sea, entonces hay como dos culturas políticas: la vieja cultura del priismo y de una izquierda institucionalizada que traiciona los acuerdos de San Andrés, y esta cultura que trae el zapatismo, ¿verdad? Y que me parece muy importante destacar. Otro resultado del diálogo, el indigenismo. Ahí fue, ¿no?, el funeral del indigenismo. Ahora lo volvieron a sacar. Es decir, el INPI pues es como un cadáver revivido, una especie de Frankenstein, ¿no?, revivido, ¿no? Pero el indigenismo en San Andrés murió. Para nosotros murió ya. Políticas de Estado que responden a intereses de corporaciones y que están haciendo ingeniería de conflictos en sus famosas consultas y que están haciendo disque una reforma constitucional que ahora sí va a cumplir con los acuerdos de San Andrés, como se dice en inglés, don't be minimum, ¿verdad? Entonces, libre determinación, autonomía, fin del régimen de partido de Estado en cuanto a políticas indigenistas, y sobre todo surgimiento de un sujeto autonómico en los pueblos indígenas, surgimiento de las autonomías como estrategia de lucha, surgimiento de los gobiernos que conocemos ahora en Cherán, que conocemos desdoblados ahora en la zona del EZLN, que conocemos en muchos otros lugares en donde parece que no pasa nada y está pasando. Yo recuerdo que hace algunos años, 5 o 6 años, no recuerdo ya, fui a Guadalajara, de ahí tomamos una camioneta, me llevaron por un lugar que ni quiero saber por dónde era, y ahí de pronto estaba yo en la madrugada en una escuela, ¿verdad?, pobrísima, humildísima, de adobe, y estaba ahí todas las autoridades huicholas ahí vestidos, ¿no? Los estudiantes de la universidad que me habían llevado se fueron a sus casas y vinieron con su traje de, ¿no? Ya ve que los hombres son bien vanidosos ahí, son como, ¿no? Entonces, todos sus trajes relucientes. Ellos fueron los intérpretes de un taller de autonomía que duró hasta la tarde, y en la tarde, ¿no?, con la misma forma como venimos, regresamos a Guadalajara. Hay cosas que ocurren y que están pasando en muchos pueblos indígenas a partir de esas experiencias, a partir de lo de Marichuy, a partir de la formación del Congreso Nacional Indígena, que no son motivo de noticias, menos de los grandes medios de comunicación, pero que están tomando vida con las autonomías. La cuestión de la fortaleza que le dio el EZ al movimiento indígena
particularmente concretado en el Congreso Nacional Indígena, que surge en el año 1996 y que hasta la fecha sigue representando una parte muy importante del movimiento indígena. La reforma, la cuestión de la propuesta que hace el EZLN y algo muy particular que yo diría que hoy en día, si a mí me preguntaran ¿qué es la izquierda?, yo diría que la izquierda es una fuerza política que construye poder popular contra el capitalismo sin monopolizar la representación, sin restar protagonismo a los distintos sectores sociales, políticos, socioétnicos que intervienen en ese proceso. O sea, lo que los zapatistas dicen, para todos todo, para nosotros nada. Hoy vemos, lamentablemente, Morena, que no participa en el gobierno porque no sirve para participar en el gobierno, ya con uno basta, está dedicada a discutir quién va a ser su próxima dirigencia. O sea, esa es la principal preocupación, en lugar de estar dedicados en ver qué significa la Guardia Nacional, qué está pasando con los pueblos indígenas, están dedicados a ver cuál va a ser la próxima dirigencia. Entonces, construir una izquierda que no pida nada para sí, retirar, como hace el EZLN hace 5 años, a todos sus cuadros político-militares de los gobiernos por afirmar que en los gobiernos no actúan militares. O sea, ¿qué hicieron? Retirar a sus insurgentes. Ya saben que son insurgentes, milicianos y bases de apoyo. Esa es la estructura jerárquica del EZLN en cuanto a estructura político-militar. Retiraron a los insurgentes, ¿no? ¿Por qué? Porque en los gobiernos no debe estar la organización político-militar para influir o para determinar. ¿Eso cuándo se ha visto? Si la historia de la izquierda ha sido que no la conquista del poder, sino la conquista de los cargos públicos, la conquista de las prebendas, la conquista de quítate tú, porque ahí voy yo y quiero lo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este sentido, lo que ha dado el EZ a la izquierda nacional e internacional es una lección de ética, una lección de congruencia y una lección de coherencia revolucionaria. Ellos nunca están pidiéndole a ningún movimiento que los reconozca, incluso son bastante celosos de cualquier tipo de representación que se hace o de cualquier tipo de manipulación que se hace de sus siglas, y creo que tienen mucha razón porque ellos han mantenido esa congruencia ética desde estos años y hasta la fecha. También esta extraordinaria capacidad de innovación, de innovan con escuelitas, innovan con partes, con conciencias, con iniciativas como la iniciativa de la campaña de firmas para Marichuy, que provino del zapatismo. Ellos lo discutieron 1 año y medio. Fíjense lo que es el sigilo y la discreción revolucionaria de una organización que discute 1 año y medio entre sus comunidades una iniciativa y nadie se entera de ellas hasta que lo dan a conocer, igualito que las izquierdas mexicanas, ¿verdad? O sea, precedido siempre de la acción antes de la palabra hueca de la clase política, este EZLN, que el día del fin del mundo desfilan estos mayas zapatistas. Recordarán en diciembre que desfilaron, incluyendo niños, se subían a la tarima con el puño en alto, estas tarimas que estaban situadas frente a los palacios de gobierno de las cabeceras municipales, que estaban ocupadas y flanqueadas por la bandera nacional en un lado y la rojinegra del EZLN, que ratificaban con este hecho simbólico de que todos los que participaron se subieron. ¿Quiénes son los que mandan? O sea, todos y todas los que se subieron con el puño en alto, ¿no? Son los que mandan. Esto es lo que se llama mandar obedeciendo, sin burocracias, sin profesionales de la política, sin salarios, ¿no? Construyendo gobiernos desde abajo. Esa es una contribución
que el zapatismo da durante estos 25 años, la marcha color de la tierra, los encuentros intergalácticos, la sexta declaración, donde por cierto se ratifica el carácter de clase que tiene el EZLN cuando dice: vamos a seguir luchando por los pueblos indios de México, pero no solo por ellos ni solo con ellos, sino por todos los explotados y desposeídos de México, con todos ellos y en todo el país. Vamos a ir a escuchar y a hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones, con la gente sencilla y humilde del pueblo mexicano. El EZ, compañeros y compañeras, yo creo que con esto voy a terminar. Durante todos estos años ha sido la conciencia crítica insobornable frente al Estado y frente a la sociedad. Ha sido el espejo en el que se ve esta izquierda institucionalizada, ¿verdad? Estos intelectuales sistémicos que piensan una cosa ayer y dicen todo lo contrario hoy, porque están encaramados en un tabiquito de secretarios de Estado, ¿verdad? Que pierden sus principios morales, que pierden sus anclajes anticapitalistas, que se refugian en el autismo frente a la guerra de limpieza social contra el pueblo, que se van hacia un corrimiento, a una cómoda alternancia que no hace peligrar en lo más mínimo el sistema de explotación de la fuerza de trabajo, y que se pone a disposición del imperialismo estadounidense a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y de servir como migra la Guardia Nacional que el Trump les exigió. Todo eso es ese posicionamiento que el EZ ha mantenido durante estos años, y por eso, y solamente por eso, nosotros nos mantenemos en el apoyo de esta singular organización político-militar. Muchas gracias. Sí. Bueno, agradecemos mucho la presentación del doctor Gilberto López y Rivas por su brillante exposición el día de hoy. Tenemos algunas preguntas del público que les voy a leer rápidamente. Son bastantitas, a ver si las podemos concretar. Doctor, felicidades por su conferencia. 2 preguntas. ¿Por qué Ernesto Zedillo se opuso a la aprobación de los acuerdos de San Andrés? ¿Cuál es el trato del EZLN y de la… Por eso te pedí leerla, ¿no? Esta es de usted, ¿verdad? Si nos las lee rápidamente. ¿Por qué Zedillo se puede plantearnos se opuso a la aprobación de los acuerdos de San Andrés? ¿Y cuál es el futuro del EZ? Sí, si puede explicarnos a detalle por qué Zedillo se opone a la aprobación de los acuerdos de San Andrés. Y 2, ¿cuál es el futuro del EZLN y de los pueblos originarios en el marco de la Cuarta Transformación? ¿Quiere que hagamos una ronda de preguntas rápidas? Sí, mejor, para que sea más práctico. ¿Alguien tiene más preguntas? Que sea un poco más práctico y dinámico. ¿Quiere pasar acá adelante, por favor? Ahí el anonimato de los papeles no me parece lo más importante. Gracias. No hace mucho vi fue parte de la gira que tuvo el subcomandante Marcos, bueno, ahora Galeano, en la otra campaña, fue en Veracruz me parece, y él comentaba que la primera derrota que sufrió el ejército zapatista fue por las mujeres zapatistas. Entonces, mi pregunta justamente es, si nos puede como profundizar qué implicaciones tuvo la ley revolucionaria de mujeres, porque, o sea, creo que es como bien importante porque no solamente llegó como a desestructurar la cultura política que venía mencionando de las izquierdas, sino que además ese componente de las mujeres, cómo llegó a transfigurar pues también esa cultura política. Gracias. No, el compañero da en el clavo de una ausencia fatal sobre mi exposición, que no mencioné
la extraordinaria ley revolucionaria de mujeres que se da en la clandestinidad y el extraordinario papel que ha jugado en el movimiento, no solamente de mujeres, sino de toda la política de género, de todo tipo de opciones sexuales, etcétera. Yo creo que es fundamental esa contribución también a la lucha que tiene lugar y que se han refrendado en los distintos reuniones que ha tenido el EZ y que está llamando y convocando para una próxima en estos meses. Miren, yo creo que tiene que ver mucho con tu pregunta. Yo creo que no hay ninguna señal por parte del gobierno federal que lleve no solo al EZ, sino a ningún analista serio a vislumbrar en el futuro cercano algún tipo de diálogo como se dio en el pasado. ¿Por qué? Pues porque todas las señales han sido tremendamente provocadoras. Imagínense ustedes que va AMLO a Guadalupe Tepeyac y ahí, en un lugar muy paradigmático del movimiento, su discurso, que yo lo vi, siempre tengo la precaución de ver todo lo que compete a esa figura, y el 90% o 97% del discurso son sus famosos programas asistenciales que han sido individualizados y que para el zapatismo representa una forma de contrainsurgencia. Durante todos estos años ha habido esos programas disfrazados de otra forma, que son programas que no despiertan para nada la organización de nadie, porque si yo recibo una tarjeta y otro recibe otra, pues lo que ha pasado, primero, ¿quiénes de los bancos que controlan ese dinero se han venido beneficiando? El Banco Azteca, los bancos de la familia que está apoyando a AMLO en la presidencia. Segundo, que les cobran sus comisiones. Tercero, que los están esperando ahí para venderles todo tipo de pantallas de no sé cuántos pulgadas, etcétera. Y entonces ocurre lo que los zapatistas han venido mencionando a lo largo de todos estos años, con las dádivas que les daban los gobiernos priistas a los que llaman ellos los hermanos partidistas. Hermanos partidistas que vendieron la tierra porque se acogieron a esos programas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la zona zapatista? Que los hermanos partidistas primero tienen familias fragmentadas porque ya no hay un arraigo, muchos de sus jóvenes se han ido, otros se han metido en la droga porque no hay ningún tipo de control social como el que tiene el propio ZL, no a partir de reprimir a nadie, sino a partir de que ve uno a los jóvenes zapatistas, son jóvenes profundamente concientizados, ve uno a las mujeres, a estos muchachos que les brilla la mirada de ansiedad de conocer, o sea, es algo completamente distinto a lo que puede ser el que el joven sea reclutado para la Guardia Nacional o que reciba 3,000 pesos por ir a hacer tareas para las transnacionales o que le den el dinero porque para que no sea ni que fuchi se vaya al crimen organizado. O sea, realmente fue una provocación enorme el haber ido a Guadalupe Tepeyac, ¿verdad? Y decir todas estas sandeces en una tierra de autonomías, en una tierra de gente que miren, me contaban de lo que ocurrió hace creo que unos años, 2 años, que fueron unos funcionarios públicos de esos tipos de programas, no me acuerdo cuál de todos esos que estaban, y llevaron 200,000 pesos en billetes de baja denominación para que se viera, ahora sí que como dicen ellos, el chingo de los billetes, ¿no? Y entonces fueron a una comunidad zapatista y empezaron las autoridades a romper los billetes. Y entonces el fetichismo del dinero, imagínense la consternación
de los funcionarios, ¿quién les iba a creer que los zapatistas habían roto el dinero, ¿verdad? Para empezar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que cada vez alejan más la actitud que se tuvo con lo que sucedió en Morelos. En Morelos él hizo campaña y en el 14 y en el 16 se comprometió a que no se iba a construir la Huesca, de que no se iba a construir. Incluso él dijo, y lo pueden ustedes escuchar en un discurso en donde en voz encendida así dijo: esto es como si se construyera un basurero tóxico en Jerusalén, refiriéndose a Huesca, a la termoeléctrica. ¿Y qué fue lo que pasó? El día 10 de febrero llegó a un balneario en Cuautla y les dijo a quienes habían votado por él, porque decía eso de que ni madres con la Huesca ni nada de eso, y les dijo: no, Huesca va todo eso por el que, y entonces los engañé. Bueno, ¿cuál es empezaron a gritar los compañeros, algunas señoras nos dijeron que una señora se desmayó, que se pusieron a llorar de la sorpresa y de la desesperación, ¿verdad? Hay gente que está profundamente herida por el engaño que recibió. Eso fue el 10 de febrero. El 20 impone su consulta, el 24 impone su consulta. El 19 nosotros presentamos una denuncia por violación de los derechos humanos por la consulta que se quería hacer en Morelos, Puebla y Tlaxcala, que fue recibida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día 19 estábamos en la CNDH con Heréndira, la cuarta visitadora encargada de pueblos indígenas, presentando la denuncia, y en la madrugada de ese día el teléfono comienza a sonar porque habían matado a Samir. Y luego, cuando él se refiere a la muerte de Samir, dice la muerte de Samir y no el asesinato de Samir, la ejecución de Samir. O sea, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales si ahí viene el tren Maya, que no es un trenecito simpático lleno de turistas que van a estar regalando flores a los pueblos? Es un tren de alta velocidad, es un tren de carga con contenedores, es un tren que está exacerbando la compra de terrenos a todo lo largo de la vía por las grandes corporaciones. Es un tren que está haciendo que las grandes cadenas hoteleras ya se froten las manos por los negocios que van a recibir. Es un tren que va a pasar por los cenotes, que van a pasar por las selvas, ese es el tren que quiere, ese es el tren que quiere. ¿Quiere que lo reciban los pueblos con los brazos abiertos? Pues solo estos que el INPI lleva a sus famosas ceremonias de permiso a la tierra, porque ahí viene el tren Maya, o el canal seco de Tehuantepec, que es también otra aberración. Es yo le llamo el canal Melchor Ocampo, el canal Ocampo-McLean. ¿Por qué? Porque es el tratado de McLean-Ocampo revivido, el tratado totalmente revivido. Y él lo dice con toda claridad, y lo dijo, y que si no, que alguien me diga que estoy mintiendo. Él dijo: para que la costa este de Estados Unidos esté comunicada con la costa oeste de los Estados Unidos. Es para eso el canal de Tehuantepec. Es un canal que va a servir ¿para qué? Para contenedores, y a lo largo de la vía va a haber grandes desarrollos industriales para seguir jodiendo a la tierra, para seguir contaminando. Es decir, entonces, ¿cómo puede haber diálogo en esas condiciones si es una guerra declarada contra los pueblos indígenas? Miren, yo voy a pedir permiso ahora sí, porque nos tenemos que regresar a Cuernavaca. Les agradezco mucho a todos su atención y nos despedimos. A nombre del doctor Felipe Ávila, director de este instituto, y de David Guerrero, que tradicionalmente nos está acompañando y es el anfitrión de este curso, le damos las gracias al doctor Gilberto López y Rivas y le entregamos una constancia de participación. Gracias. Y un nuevo aplauso por él. Y rápidamente les quiero leer los anuncios de las actividades que vamos a tener aquí. El jueves 10 de octubre concluimos este módulo con el cierre del curso Movimientos Políticos y Sociales de México del siglo XX, en el que se hablará sobre la huelga del 99.
El viernes hay una conferencia sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Y el martes 15 se inaugura el coloquio La idea de conquista, una construcción cultural en el marco del 5º centenario por la irrupción española. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gobierno de México.